El texto principal de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 21 y el versículo 11. Allí dice lo siguiente: La noche siguiente el Señor se presentó a Pablo y le dijo: Ten ánimo, Pablo, como testificaste de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Qué lindas palabras de ánimo para un hombre que estaba pasando por momentos muy difíciles. Ojalá que siempre Dios pueda tener estas palabras para las personas que, haciendo la obra del Señor, se encuentran en dificultades. Bienvenidos a la lección número 11 y el título de la lección de esta semana es La prisión de Pablo en Jerusalén. ¿Y estás listo para nuestro bosquejo? Entonces vamos a tocar apenas 3 asuntos en la lección de esta semana. En primer lugar, el viaje de Pablo a Jerusalén. En segundo lugar, el encuentro de Pablo con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y en tercer lugar, la prisión y la defensa de Pablo. ¿Todo bien? Vamos entonces al primer asunto, el viaje de Pablo a Jerusalén. El contexto que rodeaba este viaje estaba lleno de tensiones, de terribles conflictos, especialmente entre judíos y romanos. Y entonces ahora ustedes se imaginan cómo habrá visto el pueblo judío y también los creyentes de Jerusalén el trabajo que Pablo estaba haciendo entre los gentiles. Pablo debió haber estado consciente de este escenario cuando él navegó de Corinto a Jerusalén. Y en Romanos 15, 30 y 31 se registra el pedido de Pablo para que orasen por él. Él estaba angustiado por este asunto. Y la situación en Jerusalén realmente era una amenaza para la vida y también para el ministerio de Pablo, porque había un gran prejuicio contra los paganos. Pero a pesar de todo esto, él continuó con su viaje. Mientras tanto, ¿qué estaba ocurriendo entonces entre los creyentes de Jerusalén? ¿Cuál es el contexto de los creyentes en Jerusalén? En teoría, el Concilio de Jerusalén reconocía que la salvación era por la gracia de Dios. Pero ellos no estaban dispuestos a renunciar a sus antiguas convicciones, como la circuncisión y otras cosas. Y por esta razón, Pablo estaba tan decidido a ir a Jerusalén a pesar de todos los riesgos. En segundo lugar, el encuentro de Pablo con los judíos o con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, fue recibido con alegría, dice Hechos 21, 17. Pero enseguida debemos destacar 2 hechos que ocurrieron después de esta recepción. En primer lugar, los líderes de la iglesia estaban realmente prejuiciados en relación a la fidelidad de Pablo a las tradiciones judías, según Hechos 21, 20 al 22. Entonces los ancianos de la iglesia le aconsejaron que hiciese algo muy judío a fin de calmar a los propios creyentes judíos. ¿Cuál fue la sugerencia que ellos dieron? La sugerencia fue que el apóstol pasase por un ritual de purificación y que pagase para que varios jóvenes pudiesen concluir su voto, del versículo 23 al 25. El segundo asunto es que la Biblia dice que Pablo inexplicablemente cedió a la presión. Podríamos decir que Pablo estaba siguiendo el principio de hacerse judío al judío, etc. Pero en esta ocasión parece como una concesión porque significaba su endoso a los motivos legalistas detrás de la recomendación. Los judíos o los líderes de la iglesia no estaban realmente tratando de proteger a Pablo de los judaizantes. Estaban tratando de proteger sus propios intereses. Esto es lo que estaba ocurriendo. El tercer asunto es la prisión y la defensa de Pablo. Para complicar las cosas, el intento de Pablo de complacer a los creyentes judíos resultó en contra de él. Y por causa de los gentiles que lo estaban acompañando en llevar las ofrendas, se creyó que había introducido al atrio interior del templo a alguno de ellos. La Biblia menciona inclusive su nombre. Ahora, cuando se le dio la oportunidad de hablar y él hizo el intento de justificar su compromiso con los gentiles, entonces fue tomado como una confirmación implícita
de las acusaciones en su contra. Finalmente Pablo fue llevado a las barracas por los soldados romanos y permaneció en custodia por más o menos 2 años antes de ser enviado a Roma para su juicio. Esto según Hechos 24. Algunas aplicaciones al final de este bosquejo. Muchas veces cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios y vamos en dirección al plan de Dios, ni siempre tendremos solo satisfacciones. Acabaremos enfrentando desafíos, pero juntamente con las dificultades, recuerde una cosa, vendrá la ayuda de Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez hizo algo desnecesario a fin de compartir con alguien el Evangelio? No necesitamos usar de medios dudosos para alcanzar un fin noble. Recuerde bien esto. Finalmente, Hechos 23:11 menciona que el apóstol Pablo fue elogiado por el Señor. ¿Usted prefiere recibir un elogio de parte de Dios o apenas una aprobación humana? Que Dios pueda aprobarte, que Dios pueda elogiarte, tu espíritu misionero y fiel al hacer la voluntad de Dios. Recuerda, a tu lado hay mucha gente que está esperando una palabra y que todos nosotros podamos ser apóstoles enviados por Dios para cumplir y hacer conocer la palabra y las verdades para este tiempo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a aquellos que se levantan en tu nombre para predicar este santo evangelio. Te suplicamos que nos bendigas y que tu palabra pueda ser eficaz en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que ya estamos cerca del día de la escuela sabática. Aquel día nosotros vamos a reunirnos con nuestra unidad de acción para poder juntar alimentos no perecibles y llevar a las personas que realmente necesitan. Vamos a hacer de esta escuela sabática una escuela sabática solidaria. Y recuerda nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.